¿Qué ocurre cuando estamos en casa tranquilamente conviviendo con nuestra mascota, en este caso Grey, y de repente nos aparece otro? Pero bueno, ¿qué hacer? Por Dios, ¿cómo actuar en este caso? Pues bien, es fácil, no os agobiéis, no pasa nada. Los conejos son animales súper gregarios, les encanta vivir juntos. Que venga otro es una bendición para ellos. Van a tener un compañero de juegos y solamente hay que tener unas pequeñas cositas en cuenta para que se lleven bien. Primero, juntarlos poco a poco, que se vayan conociendo, no vamos a ser bestias y los vamos a poner juntos ahí del tirón. Que se vayan oliendo, es una buena idea poner 2 jaulas próximas para que el primer día, durante el primer día haya un contacto nada más que visual y un contacto olfatorio. Los conejos huelen fenomenal y ya van a saber que llega otro. Transcurrido el primer día, en el segundo día ya pueden tener un contacto físico. Cogeremos el nuevo gazapito y lo pondremos siempre vigilado con el antiguo. Y además utilizaremos, fijaos cómo enseguida el conejo antiguo va a olerlo y va a reconocerlo. Normalmente va a hacer lo que estáis viendo ahora, oler sus genitales, porque es lo que va a diferenciar el olor entre uno y otro, pero si los colocamos en un territorio neutral, que es lo ideal, aquí simplemente los hemos traído al jardín para que se conozcan en un ambiente completamente diferente al que normalmente vive Grey, que es mi conejo antiguo. Entonces los colocamos en un territorio neutral, se huelen, se relacionan, pero veis que no pasa absolutamente nada. ¿Cuáles son las consideraciones especiales? Conforme ellos se vayan haciendo mayores, empezaremos a tener problemas. ¿Problemas en qué sentido? Que si hemos juntado 2 machos, esos 2 machos puede llegar un momento que estén en celo y que puedan ser territoriales y que se vayan a pegar. Por tanto, cuando juntemos 2 conejos, siempre hay que tener un plan de esterilización. Primero, porque si juntamos 2 machos, se pueden llegar a pegar. Segundo, porque si juntamos un macho y una hembra, os van a criar, ¿sabéis cómo? Como conejos. Dentro de poco vais a tener una auténtica granja de conejos. Por tanto, es importante esterilizar tanto al macho como a la hembra en este caso. Primero, ya tenemos vídeos de esto, los podéis buscar en nuestro canal que los vais a encontrar. Primero los machos, porque tienen un montón de problemas hormonales, son territoriales y van a empezar a hacerse pis con un olor distinto, más fuerte y además en sitios donde nos desagrada en la casa. Y segundo, porque las hembras desarrollan un celo continuo que les puede traer problemas en su útero. Entonces siempre que utilizamos o que vamos a juntar 2 conejos, una parejita o más, siempre el plan de esterilizar, importantísimo, ¿vale? Y como veis, poco a poco, ellos siempre y cuando tengamos una jaula adecuada, la jaula debe ser una jaula grande. Nosotros siempre decimos que cuando nos preguntan, oye Antonio, ¿qué tamaño de la jaula pongo para conejo? Yo digo, perdone, ¿usted qué tamaño de casa quiere? Pues esto es lo mismo, o sea, siempre lo más grande que uno se pueda permitir. Cuanto más espacio, más espaciosos, más ejercicio, más a gusto van a estar, ¿vale? Podremos decir como consideraciones generales que para una pareja de conejos utilizaríamos una jaula el doble de grande que esta que os hemos traído aquí, ¿vale? Una jaula espaciosa donde puedan desarrollar buena vida y además hay que sacarlos muy a menudo, ¿vale? Es importante, si tenéis un jardincito, una terraza y si no, a la calle con ellos, con arnés, para que hagan ejercicios. Los conejos son animales que son muy movidos y que tienen que hacer mucho deporte. Así que nada, aquí relacionándose a esta nueva pareja, os dejo y espero que hayáis aprendido un montón de cosas nuevas sobre conejos.